No habiendo otro diputado inscrito, vamos entonces, ciudadano secretario, a iniciar entonces con el primer punto del orden del día. Primer punto del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de cultura. Bueno, compatriotas, vamos entonces a proceder al debate de la segunda discusión, que se hace artículo por artículo. Esta discusión que ha tenido tanto participación de todos los sectores de las diversas expresiones culturales de nuestra patria, y por ello es bueno saludar y darle la bienvenida a todas estas expresiones culturales. Y vamos a saludar aquí se encuentra con nosotros el viceministro de Diversidad e Identidad Cultural, Omar Bielma. Saludos, viceministro. También démosle la bienvenida a los representantes de la música, a los representantes del teatro, que también se encuentran en esta sesión, a los bandos inocentes de Caucagua, tenemos que darle también la bienvenida a los compatriotas de la parranda, que según me informan, la UNESCO está trabajando activamente para reconocerlo como patrimonio inmaterial de la humanidad, la parranda de San Pedro. Y ya fueron reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad, y aquí se encuentran las cofradías de los Diablos Danzantes. Un saludo a todos los compatriotas, le damos la bienvenida. A la agrupación folclórica Tambores de San Juan, a los representantes de la artesanía, representantes de la danza, trabajadores de la cultura. Benito Iraidi está por allá, un saludo, compatriota. Poetas, artistas plásticos, representantes tradicionales de grupos musicales, los sectores de la cultura del Gran Polo Patriótico, la Red Bolivariana de Artistas Plásticos, los compatriotas cultores adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, los compatriotas de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, bueno, y a todos los que están presentes aquí y los que hoy están pendientes de este gran debate que se ha desarrollado a nivel nacional, y donde esta ley ha sido construcción en lo que hemos denominado nosotros el pueblo legislador. Antes de darle la palabra al diputado para que comencemos a debatir el título, yo quisiera aprovechar este momento para leer las líneas que nos dio nuestro comandante supremo Hugo Chávez en el Plan de la Patria, que recoge lo que hoy la Asamblea Nacional
está estudiando y aprobará. Solamente un ítem de lo que fue el segundo objetivo que nos dejó como legado y como guía y como ruta y como camino nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Dice aquí, dice nuestro comandante supremo, afianzar valores que resguarden la identidad, construyan soberanía y defensa de la patria, a partir del disfrute físico, espiritual e intelectual y el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural. Esa es la línea y ese es el camino, compatriotas, que seguiremos nosotros a partir de ahora y con esta ley que seguro vamos a aprobar. Ciudadano secretario, sirva de informar el título de la ley Ley Orgánica de Cultura. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Gracias, diputado presidente Darío Vivas, encargado de esta sesión. Yo quiero comenzar, vamos a hacer una especie de presentación pues de lo que va a ser este debate, y quiero comenzar por traer a esta sesión lo que fue un mandato de la última reunión de la Comisión de Cultura en el edificio donde nos reunimos, que era que esta ley la traíamos hoy a esta sesión para su segunda discusión en homenaje al primer cultor de Venezuela, comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Chávez vive, vive, vive! A 5 meses de su trascendencia, exactamente ayer, un homenaje que hacemos por su legado. Y quiero también, en este momento que me dan la oportunidad, de destacar que la Ley Orgánica de Cultura, este proyecto que traemos hoy a esta sesión, es el proyecto de ley que quizás más discusiones ha tenido entre tantas leyes que se han hecho en la República Bolivariana de Venezuela, porque hay que reconocer los antecedentes de este proyecto de ley. Esto no surgió de la nada. Este proyecto llegó aquí hace buen tiempo. Como en el año 2000 se movilizó la comunidad cultural venezolana a raíz de que se iniciaba la puesta en marcha de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le consagra 5 artículos, desde el 98 al 101, como postulados principistas de lo que debe ser esta Ley Orgánica de Cultura. Y aquí hay que reconocer, esta ley la encontramos nosotros aprobada en primera discusión, y un grupo de diputados y diputadas la sacaron a consulta en unas primeras instancias. Solo por allá muestran algunos recortes de aquellos tiempos, solo que debido a la dinámica política del país, fuimos víctimas de golpe de Estado, fuimos víctimas de paro petrolero, fuimos víctimas de miles de fenómenos desestabilizadores que no permitieron que pudiéramos avanzar en aprobar esta ley. Y por supuesto hay que reconocer entonces el trabajo de María de Queipo, la diputada presidenta de la Comisión de Cultura, Recreación y Deporte en aquellos tiempos. Hay que reconocer el trabajo de la Chiche Manaure, que está por aquí,
Hoy por Providencia Incorporada, gracias Chiche, sabemos que hicieron un gran trabajo. Hay que reconocer el trabajo de la diputada María Milagro Santana, del profesor Luis Acuña, diputado Luis Acuña, de la diputada Maygualida Barrera y por supuesto del diputado Cristóbal Jiménez, quien presidió la subcomisión de cultura, de aquel tiempo, cuando la Comisión de Cultura era parte de la Comisión de Educación, de Deporte y Recreación. De manera pues que todo ese proceso fue, esos materiales, esos documentos los encontramos nosotros y fueron insumos del proyecto que hoy estamos presentando. Quiero por supuesto, bueno, sabemos toda la trayectoria, todo el recorrido que llevó esto, ya cuando nos tocó a esta generación de diputados que integramos quienes estamos aquí al frente, la diputada Victoria Mate, el diputado Cristóbal, la diputada Josefa Maygualida, Jesús Graterol, Fuenmayor, el diputado Barragán y otros diputados del sector de la oposición, la Mabaline Baudino, etcétera, que estuvieron acompañando todo este proceso hasta que se sacó a consulta y se organizó el cronograma. Hicimos un cronograma de 9 regiones en el país. Recorrimos los 24 estados de manera por vocería, porque los que iban a las regiones ya habían hecho en sus estados mesas previas para llegar con vocerías a los debates de las regiones. Hicimos un conjunto de mesas temáticas, como la diversidad cultural, que hoy nos honran con su presencia, como patrimonio cultural, mesas temáticas con toda la institucionalidad cultural, el Instituto de Bibliotecas, etcétera, los artistas y las artistas. La Casa del Artista nos dio un apoyo contundente para lo que fueron las mesas temáticas de los temas específicos, y eso nos permitió poner en otros que pensaran concretamente determinados temas. Eso ocurrió desde el 22 de mayo, diputado Darío, hasta el 22 de julio, casi 2 meses de recorrido nacional con este proyecto de ley y en paralelo las consultas de las mesas temáticas. No puedo dejar de reconocer aquí la participación en pleno del equipo de trabajo, equipo técnico y trabajadores en general, todos como un solo hombre y como una sola mujer, dando sus aportes a nuestro trabajo. Y por supuesto tengo que reconocer todo el acompañamiento que nos dio el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nuestro ministro Fidel Barbarito instaló una mesa de trabajo con este proyecto de ley. Luego nos reunimos con sus propuestas, las discutimos y aterrizamos a un consenso de lo que deberían ser de acuerdo con las propuestas que nos hacían desde la plataforma ministerial. Un trabajo sumamente interesante el que dirigió Fidel Barbarito, apoyado allí por Mario Sanoja, Luis Brito García, Iraida Vargas, Gustavo Pereira, Monzongi, entre otros personalidades expertos en estos temas. Así que es la oportunidad para agradecer este acompañamiento que nos hizo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por supuesto, también esta ley contó con el apoyo de un grupo de diputados y diputadas. Entre ellos voy a señalar José Luis González y Modesto Ruiz. Asumieron los dos compatriotas la posibilidad de darle transversalidad indígena y afro-venezolano a este proyecto de ley. Ellos fueron por su comunidad organizada, afro e indígenas, y consultaron también el proyecto entre ellos. La diputada Isabel Lameda, el diputado William Fariñas, el diputado Asdrúbal Colina, Nancy Asensio, Manuel Briceño, Arcadio Montiel, Guido Ochoa, Lesbia Castillo, Marlene Contreras, Nora Bracho, Arle Herrera, Betty Croquel, Neso Escobar, Wilfredo Luzardo, Loa Tamaroni, Rosa León, Ramón Lobo, Rosalba Vivas, Diógenes Andrade, José Ramón Rivero, Mari Mora, entre otros, que nos acompañaron, nos recibieron en nuestros estados. Contamos con un apoyo incondicional de toda la plataforma institucional de los estados donde fuimos. Finalmente, quiero agradecer, por supuesto, el apoyo que nos dio
la junta directiva de esta asamblea. Todo el apoyo logístico fue posible porque la dirección de la Asamblea Nacional hizo coordinaciones a todos los niveles. Y allí contamos con el apoyo de Diosdado Cabello, Darío Vivas, Blanca Ecao, Víctor Clar, que ha sido alma de esta ley, preocupado por este proyecto. Aura Rosa Hernández, el equipo del despacho de la presidencia, la directora general de Administración y Servicio, el director de Investigación y Desarrollo Legislativo, el director de Publicaciones, el director de Informática, el director de Planificación y Presupuesto, la directora de Cultura, el equipo de la Dirección de Cultura de acá, la Dirección de Prensa. Todo ese equipo hizo posible medios alternativos, el jefe de información, los fotógrafos, etcétera. Todos engranados en la tarea histórica que nos había correspondido, y logramos armar un gran equipo que se desplegó con mucha pasión, con mucha fuerza y con mucho compromiso por el trabajo que estábamos haciendo. En cada estado nuestros diputados, incluidos los diputados de oposición, nos acompañaron en la consulta. De manera pues que es una ley que vamos a tratar de, en lo posible, de que se pueda desarrollar con todo el equilibrio que podamos permitir en estos espacios, y que sea posible que arribemos a un instrumento de consenso nacional. Quiero finalmente decirles, la Ley Orgánica de Cultura, por su carácter de ley orgánica, que ya fue aprobada como ley orgánica en primera discusión allá en el año 2005, es una ley orgánica, es una ley marco, es una ley que desarrolla principios y postulados constitucionales, de tal manera que quiero decirle también al país, a todos esos cultores y cultoras, que no vean reflejada su posición de manera tal como la concibieron, tengan ustedes claro que esa va a ser materia, porque el equipo técnico se dedicó con criterio importante en esa materia para poder reservarnos todas esas materias que nos llegaron para la consulta de la ley orgánica y que no son pertinentes colocarlas en ella, nos las reservamos para que sean insumos, de una vez son insumos para el conjunto de leyes especiales que esta ley ordena en el propio texto de esta ley orgánica. Son aproximadamente 12 leyes que ya la propia Ley Orgánica de Cultura manda al legislador y al pueblo legislador a que desarrollamos. Así que los convoco de una vez, a que una vez que se le coloque el ejecútese a la Ley Orgánica de Cultura, nos despleguemos, cultores, cultoras, diputados, diputadas, artistas, el pueblo legislador, nos despleguemos por el país a construir entre todos ese paquete de leyes especiales que van a derivar de esta ley orgánica, que ya están ordenadas por el propio legislador en este instrumento de ley. Recordemos, para cerrar, está en desarrollo el proceso constituyente. Cuando nosotros estamos en esta ley orgánica plasmando lo que el constituyente nos dijo en el 99, artículos 98 al 101, no estamos haciendo otra cosa que darle vida al proyecto y al proceso constituyente que soñó Hugo Chávez y que lo refleja ahí, en el programa de la patria, en ese programa. Destápame. Ese poder originario de nuestro pueblo, que está establecido, y esa capacidad que tiene nuestro pueblo de plantearse el proceso constituyente, lo estamos continuando en esta Ley Orgánica de Cultura. Eso lo soñó el comandante, por eso se la dedicamos a él, por eso creemos que en homenaje a él le entregamos esta ley, que les informamos que de la consulta que llevamos con 44 artículos, derivó en un instrumento de 32 artículos, una disposición final, una disposición derogatoria y 3 disposiciones transitorias y, por supuesto, 6 capítulos. De la consulta, el resultado fue ese instrumento marco de 32 artículos que va a permitir luego desarrollar en el campo especial
todas las aspiraciones de nuestro pueblo cultor y cultora, las aspiraciones de la revolución bolivariana en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, van a estar expresadas en estos instrumentos especiales que sin duda vamos a arrancar a trabajar desde ya, apenas sancionemos la Ley Orgánica de Cultura. Hoy le vamos a dar, presidente, de acuerdo con lo que hemos consensuado en el equipo de la comisión, debate a 15 de los artículos que tiene la ley, para luego proseguirla en la próxima sesión para terminar de sancionarla. Esto con el propósito de albergar cualquier posibilidad de algún espacio que pueda modificarse, algún espacio que nos demos unos días para seguir evaluando algunas cositas que todavía nos están llegando por allí, y no queremos dejar el sinsabor en nadie que trajo una propuesta de trabajo, aunque lo haya hecho de manera extemporánea, pero la trajo. Queremos abrazar esa propuesta, revisarla, interpretarla y valorar la pertinencia de incorporarla en el debate que nos queda. Por eso, hola Fran, ¿cómo está? Por eso que debatamos 15 de los 32 artículos que contiene la ley. Es todo, presidente, es todo, colegas, diputados y diputadas, y miles de gracias a todos ustedes por haber hecho de esta actividad una fiesta de los cultores y de las cultoras venezolanas. Gracias. Bien, entonces está en consideración el título. Antes de darle la palabra al diputado que así lo solicite, la Comisión de Cultura tiene previsto un video sobre el tema que vamos a solicitarle a los compatriotas de ANTV para transmitir el video que tiene previsto la comisión. Proyecto de Ley Orgánica de Cultura. Una ley revolucionaria para impulsar la cultura. Un pueblo movilizado por el rescate de su herencia y de sus saberes. Consulta pública en Región Centro Occidental, Región Central, Región Los Andes, Región Guayana, Región Los Llanos, Distrito Capital. Un parlamento legislando para el soberano. Comandante Chávez. Cultura y pueblo es tu memoria. Cultura y pueblo es tu legado. Cultura es todo lo que hemos hecho. Cultura es todo lo que hacemos. La cultura es un hecho político. Y viceversa. La política es un hecho cultural. Y más aún cuando se trata de una política de la liberación. La cultura liberadora. Ser cultos para ser libres, José Martí. Ser culto para ser libre. Un pueblo culto es un pueblo libre. Fue Martí un gran bolivariano. Martí lo dijo de esa manera. Ser culto para ser libre. Bolívar lo había dicho de otra manera, pero es lo mismo. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Es un concepto mucho más redondo, mucho más profundo, mucho más abarcante. Proyecto de Ley Orgánica de Cultura. Vamos a meter a votación el título de la ley. Los diputados y diputados que estén por aprobar el título de la ley, que le exprese con la señal de costumbre.
Aprobado. Primer artículo, ciudadano secretario. Primer artículo, artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar los principios rectores, deberes, garantías y derechos culturales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia. Fomentar y garantizar el ejercicio de la creación cultural, la preeminencia de los valores de la cultura como derecho humano fundamental, bien irrenunciable y legado universal, reconociendo la identidad nacional en su diversidad cultural y étnica y respetando la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, también de ningún diputado inscrito se considera, el diputado Arcadio Montiel pide la palabra en el artículo 1. Sí, quiero señalar algunas, digamos que una sugerencia a la comisión, aparte de felicitarla por todo el esfuerzo que han hecho. He sido testigo de muy cerca del esfuerzo que hizo Cristóbal Mendoza en el periodo pasado, acompañé algunas de las actividades, Cristóbal Jiménez, perdón, y de todos los esfuerzos que se hicieron en esa comisión. Tuvimos la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas muy cerca de la labor que ellos cumplieron. Quería sugerirle a la comisión que humildemente acepte una sugerencia en este artículo, que en las dos líneas finales dice: reconociendo la identidad nacional en su diversidad cultural y étnica, que le coloquen un punto y seguido en esa palabra y le eliminen la I que está ahí y le pongan en mayúscula, respetando la interculturalidad bajo el principio de la igualdad de las culturas. Modestamente, pues, una sugerencia que le eleva el sentido que tiene el artículo. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. La comisión está de acuerdo con ese. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Jiménez. Ciudadano presidente, diputada Blanca Cado, vicepresidenta, colegas parlamentarios, en el marco de la discusión de esta ley orgánica, la cual celebra el pueblo venezolano, quiero agradecer pues al diputado Arcadio Montiel, representante de los pueblos indígenas de la etnia Wayuu del estado Zulia, profesor universitario, hombre académico, aunque estamos en bandos diferentes, somos amigos, lo respeto mucho. Este es un hombre que ha trabajado el campo léxico por los indígenas en la Universidad del Zulia, un académico de amplia trayectoria, y a la vez recordar pues que del estado Apure también los yaruros, los cuivas, los deltas en el Guarao, todos los pueblos indígenas, pues esta ley los ha tomado en cuenta. Esta es una cuestión de forma, ¿no?, estilística, y la comisión acoge la propuesta. Gracias, diputado Cristóbal. Entonces vamos a meter a votación el artículo 1. Perdón. Usuarios y usuarias de ANTV, así avanza el debate correspondiente a el proyecto de ley orgánica de cultura. Recordemos que el día de hoy se encuentra en segunda discusión. Señor presidente, colegas parlamentarios, reciban un cordial saludo del pueblo aragüeño ahora que estoy ejerciendo con orgullo la suplencia de Richard Mardo. En relación a la materia en concreto, discrepando precisamente del consenso referido por nuestra respetada diputada que nos antecedió, tratándose de una ley orgánica que requiere de ese consenso necesario para
poder hacer viable conceptual y operativamente un proyecto de ley que equivale a la ley de gravitación universal, creemos indispensable garantizar en este primer artículo el ejercicio libre de la creación cultural. Observamos que al referirse al fomentar y garantizar el ejercicio de la creación cultural, es necesario incorporar el dato fundamental, y es nuestra propuesta, de fomentar y garantizar el libre ejercicio de la creación cultural. La cultura no es susceptible de una regulación ni es programable. No se puede establecer un libreto en materia cultural, y una ley de este calibre y de esta importancia no suficientemente consensuada, porque a confesión de parte, relevo de pruebas, la diputada ponente casi la presentó como una ley del PSUV y lo denunciamos de esta manera. Por lo menos en el primer artículo hay que reconocer, garantizar y buscar que esta Asamblea Nacional defienda fundamentalmente las libertades culturales, y esta ley sea expresión de un derecho fundamental para el pueblo venezolano, como es de su libertad de creación, de meditación y de motivación, porque todos somos venezolanos, y así lo dejamos en la bancada democrática de la oposición consignado. Hoy, que se cumplen 117 años del natalicio de Andrés Eloy Blanco, que nos une a todo el pueblo venezolano, nos debe unir nuestra vocación, nuestra inspiración por la libertad y el ejercicio de las libertades culturales. De modo tal que resulta indispensable, a juicio de la bancada democrática de la oposición, que se reconozca desde el principio este derecho humano fundamental, porque se trata de las libertades personales. Es todo, señor presidente. Diputado, estamos debatiendo la ley. Cuando intervengamos, si tenemos alguna propuesta, la consignamos en secretaría. Estamos debatiendo el artículo número 1. Tiene la palabra el diputado Earle Herrera. Con permiso de la comisión. Ciudadano presidente, colegas diputadas y diputados. Antes de leer el proyecto de ley, el diputado que acaba de hablar debió leer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí, el presidente de la Subcomisión de Cultura y autor del preámbulo de esa Constitución, Gustavo Pereira, escribió lo que contempla la Constitución, que dice: la creación cultural es libre. Ese es un principio constitucional, y este primer artículo dice: este artículo dice lo siguiente: la presente ley tiene por objeto desarrollar los principios rectores, deberes, garantías y derechos culturales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿A qué se debe la carencia del diputado? Él se presenta aquí, en vez de hacer su exposición, se presenta como suplente del diputado Richo Mardo. Es decir, que en vez de estar pendiente de la letra de la Constitución, él está pendiente de la letra de cambio. Muchas gracias. Julio y Garza tiene la palabra.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colega diputado. Solo para hacer una observación a la comisión referente a este primer artículo, y es el último aparte, donde dice, reconociendo la identidad nacional en su diversidad cultural y étnica. Yo quiero recordar a la comisión que el tema de etnia, ya para nosotros, digo nosotros en representación de los pueblos indígenas, eso ya no existe. Nosotros hablamos de pueblos para el respeto a más de 500 años de lucha de nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Solo hacer la recomendación de que el tema de étnica, cambiarlo por la denominación de nuestros pueblos. Eso es todo, diputado y colegas, presidente y colegas diputados. Tiene la palabra el diputado por segunda oportunidad, Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, de todos modos es necesario siempre insistir. No toda creación cultural es libre, porque Stalin en la Unión Soviética también lo decía, que respetaba las libertades culturales. La Constitución cubana incluso habla de se prohíbe toda censura en materia cultural, excepto que se metan con el proceso revolucionario. De todos modos, no redunda en ningún modo agregar el ejercicio de la libre creación cultural. En ningún modo afecta ni redunda la vocación del pueblo venezolano, porque es esa, la libertad y la democracia. Insisto en agregar esta palabra, garantizar el ejercicio de la libre creación cultural, que tiene consecuencias en el desarrollo del proyecto en consideración. Es todo, señor presidente. Bien, entonces no hay ningún otro diputado inscrito. Vamos entonces a someter a votación el artículo. En primer lugar, hay una propuesta de, en lugar de la palabra étnica, colocar nuestros pueblos. Los diputados que estén de acuerdo con esa propuesta, negada. Hay otra propuesta que hace el diputado Barragán. No sé si que lo estarán pasando por secretaría, pero si habla, le escribe y la pone allí. Bueno, la propuesta que hizo el diputado Barragán. Los que estén de acuerdo con la propuesta del diputado Barragán, que le pete con la señal de costumbre. Negada. Los que estén de acuerdo con la propuesta que trae la Comisión de Cultura con la modificación que hizo el diputado Montiel, que le pete con la señal de costumbre. Aprobada. Aprobado el primer artículo. Segundo artículo, ciudadano secretario. Artículo número 2, ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y serán aplicables a la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal, a las organizaciones del Poder Popular, así como a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que se dediquen a realizar cualquier actividad relacionada con la práctica, promoción, organización, fomento, formación, administración y disfrute vinculado con la cultura. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. No hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Perdón. Tiene la palabra el diputado Albarrán en el artículo número 2, ¿dice usted? Digo, Barragán. Barragán, Estado Aragua. Algarabán. Ni Algarabán ni Albarrán, Barragán con mucho orgullo, señor presidente. Refiere el artículo 2, con la venia de la presidencia me permito, que las disposiciones de la presente ley son de orden público y serán aplicables a la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal,
a las organizaciones del poder popular, así como todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que se dediquen a realizar cualquier actividad relacionada con la práctica, promoción, organización, fomento, formación, administración, disfrute vinculado con la cultura. Nosotros observamos la sola característica de ser una ley orgánica le garantiza la preeminencia a esta norma, que hace redundante aquel párrafo donde habla que la presente ley es de orden público, y nos familiariza mucho con la materia penal. Es decir, hay en este proyecto de ley normas de orden público y normas de orden privado que genere acciones públicas y acciones privadas. ¿Acaso no hay un rasgo de criminalización en esta ley que trata de las libertades, sobre todo no de la libertad solo externa, sino interior, que tiene que ver con el pensamiento y la sensibilidad? De tal manera que nos parece redundante todo esto, lo de la norma donde habla de la administración pública nacional estatal, si nosotros estamos de acuerdo en la bancada de la oposición, por ejemplo, en un principio como el de la descentralización, que es una norma constitucional. De tal manera que proponemos una redacción distinta, menos alambicada y sin el sesgo criminal que se pueda adivinar en esta redacción. Cito: la presente ley regulará las políticas públicas culturales en correspondencia con las personas jurídicas y naturales, cuyos derechos culturales fundamentales ha de garantizar, preservar, promover y mejorar, entendemos, el Estado. Es todo, señor presidente. Sigue en consideración el artículo, tiene la palabra el diputado Jesús Graterol. Gracias, presidente. Saludos, colegas diputados. Saludo a todos los presentes de distintas manifestaciones culturales en este recinto legislativo. Los miembros de la Comisión Permanente de Cultura de la bancada del bolivarianismo y que hemos hecho una consulta pública nacional extensivo al todo territorio, nos extraña la posición del diputado Barragán. ¿Por qué? Porque el miembro de la comisión, cuando se discuten los artículos por artículo, y además que estuvo presente en muchas de las consultas, nunca hizo observaciones. Ahora se presenta a bombardear, en este momento se presenta a bombardear y decir que esta es una ley criminal, cuando es todo lo contrario. Yo creo que aquí a la derecha lo que le duele es que se presenta en el artículo 2 que será aplicable a la administración pública para que todos, absolutamente todos los venezolanos y todos los que viven en este país, en este extraordinario país, y que acoge a todo el mundo, que lo recibimos con los brazos abiertos porque la venezolanidad es la cultura del venezolano, no aparezca allí que la cultura es privada. Y la cultura no va a ser privada, no, ni se va a privatizar, no va a explotar a los cultores, ni a los autores, ni a los creadores. Es precisamente para difundir y fomentar el legado del comandante Chávez, que esta es una ley que va dirigida al público para que le haga el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por lo tanto, rechazamos categóricamente la propuesta del diputado Barragán. Gracias. Tiene la palabra el diputado Barragán.
Señor presidente, colegas parlamentarios. Diputado, perdón. Tomen su curul y hable de su curul. En ningún momento hemos pretendido... Diputado, hable de su curul. De esta ley. Ahora bien, es cierto que nos hemos incorporado al debate de la comisión, pero no hubo el consenso necesario, sobre todo que lo debe reconocer objetivamente los miembros de esta Comisión Permanente de Cultura, por cuanto se aprobó este informe final sin los votos de la oposición. Sin los votos de la oposición. Eso fue en el día miércoles y el jueves. Y no importa que estemos nadando contra la corriente, porque las corrientes se hicieron para eso, para nadar en contra. Y no existe ningún intento de sabotaje, sino señalar la gravedad de una ley como la orgánica de cultura, que merece ese consenso y que ustedes no reconocen sino como una ley orgánica del PSUV. No me contradigo en las posturas y en las posiciones que hemos asumido muy seriamente en el seno de esta Gracias, diputado. comisión. Acuérdate que son 2 minutos la intervención. Entonces vamos a someter a votación el artículo 2. Hay una propuesta que hace... Hay una propuesta en Secretaría, ciudadano secretario, del el artículo número 2. Aún no ha sido consignada por Secretaría. La propuesta del diputado, artículo 2, la presente ley regulará las políticas públicas culturales en correspondencia con las personas jurídicas y naturales cuyos derechos culturales fundamentales ha de garantizarse, promover y igual el resto de la redacción continúa como está en el artículo. Los diputados y diputados que estén de acuerdo con esa propuesta hecha por el diputado, que podamos empezar con la señal de costumbre. Negada. Sometemos a votación la propuesta que trae el informe de la comisión, que fue trabajado en las mesas de trabajo. Los que estén de acuerdo con la especie con la señal de costumbre. Aprobada. Artículo 3, ciudadano secretario. Artículo 3, definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por cultura venezolana. Son las múltiples formas a través de las cuales el pueblo venezolano concibe e interpreta el mundo, cómo establece sus relaciones humanas y con la naturaleza, su sistema de valores y sus modos de producción simbólica y material, todo lo cual está reflejado en su condición multiétnica, intercultural, pluricultural y diversa. Identidad cultural venezolana. Son las múltiples formas de conocernos, reconocernos y valorarnos, sentido de pertenencia al pueblo venezolano, la significación social y la persistencia del ser en la unidad a través de los múltiples cambios sociales, económicos, políticos e históricos. Son elementos de la identidad cultural, la memoria colectiva, la conciencia histórica y la organización social. Multiétnico, que corresponde o registra varias etnias. Diversidad cultural venezolana es el reconocimiento de todas las identidades culturales que coexisten y conforman la cultura venezolana, universo portentoso que enriquece y nutre la sensibilidad de los pueblos. Interculturalidad venezolana es el conjunto de relaciones que se establecen entre las identidades culturales que conforman la cultura venezolana. Aculturación, práctica de todo colonialismo y neocolonialismo, despojo espiritual de la sometida o del sometido o avasallada o avasallado. Una nación cuyos medios masivos de difusión están dominados por el extranjero no es una nación. Cosmovisión, manera de ver e interpretar el mundo. Artista, persona que desde la realidad logra extraer y materializar lo espiritual y lo sensible de la vida humana.
Creador o creadora, persona generadora de bienes y productos culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad, el pensamiento y la creatividad. Las expresiones creadoras como manifestaciones libres del pensamiento humano generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen la diversidad cultural del país. Cultor y cultora, persona que asumiendo esa condición, con las particularidades de su quehacer cultural, oficio o labor, trabaje en el desarrollo de alguna manifestación cultural o en la producción de bienes y servicios culturales tangibles e intangibles, intérprete de la realidad cuyo designio primordial consiste en coadyuvar para hacer la vida de los hombres más luminosa y más llena. Artesanía, toda técnica manual creativa para producir individualmente bienes y servicios, arte u obra de los artesanos. Trabajador y trabajadora cultural, persona que trabaja en las diversas instituciones públicas y privadas del quehacer cultural del país. Comunidad cultural, son el conjunto de creadores y creadores, artistas, intelectuales, intérpretes, ejecutantes, usuarios, usuarias y trabajadores y trabajadoras de la actividad cultural. Consejos estadales de cultura, son espacios políticos, estratégicos y horizontales de articulación de la política cultural en los estados. Los consejos estadales de cultura están integrados por todas las formas de organización del quehacer cultural, gobierno nacional, regional y local. Espacios culturales socioproductivos, son las formas de organización que permiten democratizar el poder económico, transformar la realización de dependencia que existe entre el Estado y la comunidad cultural por una relación corresponsable, autosustentable y liberadora. Es un espacio concebido para la producción de bienes y servicios culturales. La cadena de producción de estos espacios abarca desde la obtención de la materia prima hasta la distribución. En ese sentido debe establecer una relación armónica con la naturaleza, la no explotación y la no especulación. Patrimonio cultural, conjunto de los bienes culturales tangibles e intangibles propios de un pueblo o comunidad, creados por el ser humano o de origen natural, que constituyen elementos fundamentales de su identidad. Lenguaje de señas, son lenguas naturales de producción gestual y percepción visual que tienen estructuras gramaticales perfectamente definidas y distintas de las lenguas orales con las que cohabitan. Lengua afrovenezolana, la lengua patuá es una lengua en resistencia que se usó por más de 100 años, traída por nuestros ancestros afroantillanos que vinieron a trabajar a las minas de oro en la segunda mitad del siglo XIX, reconocida como parte de la diversidad cultural y elemento fundamental de la identidad y la memoria de los pueblos afrodescendientes del sureste de la península de Paria y Güiria del estado Sucre y municipio del Callao del estado Bolívar. Zona de interés cultural, una determinada localidad cuyas condiciones geográficas, formas de vida de sus pobladores como visión, uso, costumbre, actividad creadora, conocimiento y saberes, organización socioeconómica y política, es patrimonio cultural local de significativo aporte a la cultura nacional y universal y se encuentren en peligro o menoscabo. Poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad a través de sus diversas y disímiles formas de organización que edifican el Estado comunal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo, tiene la palabra ya el diputado Arcadio Montiel. Gracias, señor presidente, colegas diputados. Alián, sí, en estas clarificaciones conceptuales que se hacen de este artículo, quisiera sugerirle a la comisión en el tercer ítem que habla de lo multiétnico, que es una categoría bien importante, refiere a la diversidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, la Constitución reconoce para identificar los derechos de los indígenas como la palabra pueblo. Entonces, donde dice registra varias etnias, sugiero que se coloque registra varios pueblos indígenas. Creo que sería más acorde al propósito constitucional y al esfuerzo que la comisión ha hecho. Esa modesta sugerencia en ese punto
que habla de lo multiétnico. Es todo, señor presidente. Hay una propuesta. Los señores de la comisión, por favor. Hay una propuesta que hace el diputada Glay Requena. Hay una propuesta que hace el diputado Arcadio Montiel de modificar la última parte de la definición tercera de multiétnico. Él dice que en lugar de decir corresponde o registra varias etnias, debería decir corresponde o registra varios pueblos indígenas. Entonces vamos a meter a votación el artículo con la modificación del diputado Arcadio. Lo que estén de acuerdo, que le puse con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 4, principios rectores. Las políticas culturales deben regirse por los principios siguientes: multietnicidad, diversidad, pluriculturalidad, plurilingüismo, interculturalidad, dentro de un marco de libertad, democracia, pluralismo político, humanismo, paz, justicia social, igualdad, equidad, inclusión, solidaridad, soberanía, responsabilidad social, corresponsabilidad, participación, reconocimiento de las tradiciones, autonomía funcional de la administración cultural pública, dignidad, integridad, respeto a los derechos humanos, libertad de culto, a los valores éticos y morales y consolidación de la Unión Latinoamericana y Caribeña fundamentada en el pensamiento de nuestros libertadores. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, no hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado el artículo cuarto. Artículo quinto. Artículo 5, defensa de los valores culturales. Un segundito, secretario. Es que en las puertas de la Asamblea hay un grupo de trabajadores del INSES quienes desean entregar un documento a la Asamblea Nacional y vamos a encomendarle a una comisión integrada por los diputados Jesús Farías, Ramón Lobo, Robert Serra y Fernando Peña para que reciban a esos trabajadores y le reciban el documento que traen a la Asamblea Nacional. Artículo quinto, ciudadano secretario. Artículo 5, defensa de los valores culturales. Se considera de interés público la defensa de la cultura venezolana. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, en corresponsabilidad con el Poder Popular, la familia, el Sistema Educativo Nacional, medios de comunicación públicos, privados y alternativos y demás formas de organización social, están en el deber de defender, fortalecer y promover el conocimiento, la divulgación y la comprensión de la cultura venezolana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo, no habiendo diputado inscrito, se considera aprobado el artículo número 5. Artículo 6. Artículo 6. Derechos culturales. Toda persona en la República Bolivariana de Venezuela tiene el derecho irrenunciable al pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales y creadoras, a la divulgación de la obra creativa, así como acceso universal a la información, bienes y servicios culturales. Las personas privadas de libertad con discapacidad general, adultas y adultos mayores, gozarán de atención especial. Es todo, compatriota presidente. En consideración, no hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado el artículo 6. Artículo 7. Artículo 7 de la preservación de los idiomas. El Estado en corresponsabilidad con las organizaciones populares, medios de comunicación social y demás formas de organización social, a los fines de preservar la identidad cultural, garantizará el uso, preservación
y divulgación del idioma castellano, de las idiomas indígenas, lengua afrovenezolana, así como los idiomas de las comunidades radicadas en Venezuela, reconocidos como tales. Es todo. En consideración, tiene la palabra el diputado Arcadio Montiel. Guaremio y René Guairamio. Sobre este artículo, señor presidente, colegas diputadas y diputados, el valor que reviste la proposición que aquí se hace, esto rompe paradigmas en el país, porque hasta hace muy poco, antes de que existiera esta nueva constitución que inspira este esfuerzo que se ha hecho por la cultura de los venezolanos, es un reconocimiento al sistema lingüístico del país. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, son alrededor de 45 pueblos indígenas que tienen este derecho consagrado, y quería destacarlo porque los pueblos indígenas tienen mucho que aportar en materia lingüística y que debería pasar a formar parte del acervo de nuestras universidades para la enseñanza a todos los niveles, además de la primaria. Por eso creo indispensable que aprobemos este artículo como está. Usted no está haciendo propuestas, simplemente está argumentando a favor del artículo. ¿Entendí? Bien, entonces vamos a someter a votación el artículo número 7. Los diputados y diputados que estén de acuerdo, que le pase con la señal de costumbre. Aprobado el artículo 7. Artículo 8. Artículo 8. Protección de las culturas populares. El Estado protegerá y promoverá las culturas populares constitutivas de la venezolanidad a través de las políticas públicas, planes, proyectos, programas e iniciativas dirigidas a potenciar la capacidad creativa y crítica del pueblo. Es todo. En consideración el artículo, tiene la palabra el diputado Arcadio Montiel. Sí, gracias, señor presidente, colegas diputados. Quiero sugerirle a la comisión, me parece que el espíritu que ellos han envuelto en esta proposición es bien interesante, pero cuando uno lee el Estado protegerá, el Estado promoverá, eso está a futuro, y queremos que la ley tenga un carácter presente. En lugar de decir protegerá, protege en tiempo presente, porque la ley la estamos haciendo para que se ejecute, no para que se ejecute después. Entonces creo que es importante cambiar no solamente este concepto en este artículo, sino donde quiera que se pretenda poner en futuro, lo que debe estar en presente, porque es el ejercicio de la ley en el tiempo que corresponde, en el uso ordinario que se haga de él. Es todo, señor presidente. Bien. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. No hay ningún problema, estamos de acuerdo con la propuesta que hace el diputado Montiel, en el sentido de que el Estado es como un mandato al Estado, y así debe quedar: protege y promueve las culturas populares constitutivas de la venezolanidad en todo momento y a todo evento, pues una inclinación que debe tener el Estado. No hacemos ningún problema con la propuesta del diputado Montiel. Vamos a someter a votación el artículo 8, lo que estén de acuerdo, que pase con la señal de costumbre. Aprobado el artículo 8. Artículo 9. Artículo 9. Fomento y protección de la artesanía venezolana. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, diseñará políticas públicas destinadas a la formación, capacitación, actualización, promoción, producción y comercialización de las artesanías venezolanas, en correspondencia con la ley que a tal efecto se dicte. Es todo. En consideración el artículo, no viene ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Artículo número 9. 10. Artículo 10, perdón. Aprobado el 9. Artículo 10. Cultura y educación. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, en corresponsabilidad con los Ministerios del Poder Popular, con competencia en educación,
creará políticas destinadas al proceso de formación en valores propios de la identidad y diversidad nacional. Estas políticas se desarrollarán de acuerdo a lo siguiente. Primero, instrumentar programas de formación, líneas de investigación científica y estudios relativos al fenómeno cultural, artístico y a las manifestaciones culturales tradicionales, a fin de promover y enriquecer los valores venezolanos para fortalecer la autodeterminación y la identidad nacional. Segundo, crear espacios, planes, programas y proyectos integrados para fomentar y consolidar la formación, creación e investigación en materia cultural, a los fines de fortalecer el sentido de pertenencia, afianzar la identidad nacional, promover los valores culturales venezolanos y potenciar las capacidades creadoras del pueblo. Tercero, crear, dotar y actualizar las redes de bibliotecas destinadas a fomentar el conocimiento y práctica de las diversas áreas de la cultura. Cuarto, editar textos escolares que reflejen los valores culturales de la identidad nacional, regional y local, atendiendo los principios contenidos en esta ley. Y quinto, expresar en el diseño curricular en los diversos niveles y modalidades programas que coayuden a generar una cultura de unidad latinoamericana y caribeña. Es todo. Bien, en consideración el artículo, tiene la palabra el diputado Arcadio Montiel. Sí, gracias, señor presidente, colegas diputados y diputadas. Quería sugerirle a la comisión que estudien la posibilidad de incluir en este artículo otro ítem que sería el número 6 o el que corresponda según ustedes, ¿no? Que tenga que ver con la razón de Estado. Yo creo que es primordial que nuestra actividad cultural retome los valores históricos. Por ejemplo, hoy es un día muy especial porque hoy se consagra 200 años de la declaración aquí en esta ciudad, aquí en la esquina, en la iglesia de San Francisco, cuando declararon al Libertador, reafirmándole lo que se había hecho en Mérida de su condición de Libertador. Entonces, cuando uno revisa la actividad que realizan los cultores, hay áreas que son de carácter histórico, que siembran la razón de Estado. Esa razón de Estado tiene que ver con la veracidad de los hechos que hicieron posible el reconocimiento de nuestros libertadores, de nuestros héroes y de las grandes obras que han hecho los hombres que en diversas áreas, culturales, políticas, económicas, que de alguna manera forman parte de la memoria histórica de la nación. Entonces sugiero que se instrumente los mecanismos históricos sobre los hechos que han acontecido en el país para la realización de la obra cultural para la razón de Estado. Es todo, señor presidente. Continúa en consideración, tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Sí, yo quiero en primer lugar que quede que veamos cuál es la visión de este artículo, que es una competencia que estamos colocando al Ministerio del Poder Popular para la Cultura como ente rector, pero en coordinación con el Ministerio de Educación, por un lado. Y efectivamente hay un conjunto de mandatos allí. Yo agradezco el fortalecimiento que está haciendo el diputado Montiel al contenido de este artículo. Creo que también hay otros temas allí que es bueno revisar. Nos han llegado por ahí algunos detalles de otros diputados. Yo le voy a solicitar el diferimiento de este artículo. No le demos aprobación hoy, nos lo llevamos y lo sometemos en la reunión del próximo miércoles en la comisión. Hay una propuesta de diferir el artículo número 10, lo que tiene de acuerdo con el diferimiento que le presenta con la señal de costumbre. Aprobado el diferimiento del artículo número 10. Artículo 11. Capítulo 2 de la identidad y diversidad cultural venezolana. Es todo. En consideración del capítulo, no hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 11, protección de la identidad y diversidad cultural venezolana. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura,
en corresponsabilidad con el poder popular, tienen el deber de proteger, preservar, defender y garantizar la identidad y la diversidad cultural venezolana. A tal efecto, se crearán las instituciones, planes, proyectos y programas necesarios para garantizar el cumplimiento de este deber. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo, no hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado el artículo 11. Artículo 12. Artículo número 12. Patrimonio cultural de la nación. A los efectos de la presente ley se considera patrimonio cultural de la nación a todos y cada uno de los bienes materiales o inmateriales que se entiendan como manifestación o testimonio significativo de la cultura venezolana y que estén incluidos formalmente en el Registro General de Patrimonio del Ente Nacional con competencia en patrimonio cultural. También son considerados patrimonio cultural los bienes culturales y arqueológicos que estén o hayan estado en la tierra o en superficie o en el medio acuático o subacuático de la República Bolivariana de Venezuela. Es un derecho y atribución del pueblo, de las comunidades, de las instituciones culturales públicas y privadas, gobiernos locales y regionales, reconocer como valor patrimonial a cualquier bien cultural, el cual deberá ser formalizado por el organismo competente para la asignación de la declaratoria como patrimonio cultural, así como la declaratoria de zona de interés cultural, con el objeto de preservar el acervo cultural de una determinada localidad, municipio, estado o región, en concordancia con la ley especial que regula la materia. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo número 12, no hay diputado inscrito, se considera aprobado el artículo 12. Artículo 13. Artículo número 13. Protección de la propiedad intelectual. El Estado reconocerá y garantizará el derecho sobre la propiedad intelectual de las autoras y autores sobre sus obras creativas en sus diversas expresiones, así como los demás derechos, garantías y deberes previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes correspondientes. Todo, ciudadano presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Arcadio Montiel. Señor presidente, colegas diputados, comparto el espíritu de lo que ahí se dice, pero quisiera sugerirle a la comisión que incluya el caso de la defensa del patrimonio de los pueblos indígenas en salud, ya que las grandes empresas transnacionales que se ocupan de la medicina han escamoteado los derechos de los pueblos indígenas al sustraer la experiencia milenaria de muchísimas medicinas que tienen los pueblos indígenas y no hay mecanismo de protección. Yo creo que en este artículo pudiera incluirse un ítem o agregarle un párrafo que recoja este derecho que los pueblos indígenas tienen a no ser arrebatado su experiencia cultural, que en todo caso le pertenece al pueblo venezolano. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Sin menoscabo de que el planteamiento que está haciendo el diputado Montiel pueda ser incorporado en alguna parte de la ley, yo creo que este artículo, o sea, creo no, informo que este artículo se refiere al tema de la protección de la propiedad intelectual, de los derechos de autor y de las autoras, de una obra, de un libro, una obra pictórica, etcétera. Eso es lo que regula este artículo. Sin embargo, no hay problema en que si se redacta un planteamiento en función del que está haciendo el diputado, lo hace llegar y con todo gusto lo incorporamos, diputado, pero no creo que deban mezclarse estos dos planteamientos porque no es el espíritu, propósito y razón de esta norma que estamos escribiendo acá. Es todo. Vamos a someter a votación entonces el artículo como viene en la propuesta del informe, en el entendido que el diputado que hace la propuesta, redactará algún agregado para los próximos artículos
y considerar lo que él está proponiendo. Entonces, este artículo vamos a meter a votación tal cual como viene en el informe, lo que estén de acuerdo, que le puede ser con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 14, fomento de publicaciones. El Estado garantizará los recursos a fin de desarrollar una política de publicaciones de las obras creativas que contribuya al fortalecimiento del acervo cultural con prioridad en los idiomas castellano, indígenas, idiomas de las comunidades radicadas en Venezuela, reconocidos como tales, y lenguas afro-venezolanas. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 14. No hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente artículo, el número 15. Artículo 15, corresponsabilidad. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, a través del Ente Nacional con competencia en patrimonio cultural, en corresponsabilidad con el Poder Popular, debe fomentar la creación, promoción, identificación, preservación, rehabilitación, salvaguarda y consolidación del patrimonio cultural de la nación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 15, no hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente artículo, tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Presidente, era para solicitar que agotáramos el debate de hoy acá en el artículo 5, de conformidad con en el artículo 15, de acuerdo con el planteamiento inicial, y mañana revisamos nuevamente en la comisión un conjunto de propuestas y que sea diferido para la próxima, que continuemos el debate en la próxima sesión que disponga la Asamblea Nacional. Hay una propuesta de diferimiento, la diputada Gladys Requena, para llevarlo a la comisión, los artículos que faltan, y poder entonces traerlo en la próxima sesión. Los diputados y diputados que estén de acuerdo con el diferimiento, entonces con la señal de costumbre. Diferido para la próxima sesión, y le sugerimos a la comisión que trabajen los artículos para lograr el mayor consenso posible con la incorporación del poder popular cultural que está presente en todo el país. Queremos darle las gracias a todas las expresiones de la diversidad cultural que nos han acompañado. Gracias Juan Ramón, gracias Benito, gracias Vielma por haber estado aquí validando este trabajo de la Asamblea Nacional hoy. Gracias a todos los diputados. Bueno, que suene la música, que suene la música.
Bien, comandante, le agradecemos a todos su participación y lo invitamos a todos para la próxima sesión. San Pedro va saliendo allí. Gracias, compatriotas. Vamos entonces a... Las sardinas en la Iguatá. Ah, de Carayaca. Bien, muchas gracias a todos, compatriotas. Vamos entonces con este paréntesis cultural de alegría de nuestra diversidad cultural. Vamos entonces a continuar con el orden del día. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Acuerdo con motivo de conmemorarse el bicentenario de la campaña admirable de 1813, comandada por el libertador de América, Simón Bolívar. Es todo, ciudadano presidente.